Un saludo para todos los estudiantes de grado 11. En esta oportunidad para este video vamos a trabajar el tema de esta semana que tiene que ver con el límite de una sucesión. Vamos a empezar trabajando algunos ejemplos básicos y sencillos. El primero que les propongo aquí es la sucesión de los números naturales. Vemos que es una sucesión creciente. ¿Cómo se determina si una sucesión es creciente? Simplemente vamos a observar los términos y vemos que cada término siguiente es mayor que el término anterior. Para esta sucesión, determinar un límite, pues lo primero que vamos a hacer es observar los términos y vemos que es una sucesión infinita. Entonces el límite estará en el infinito. Para el caso de esta sucesión, pues entonces no tendríamos un límite específico o determinado. Siguiente ejemplo es el ejemplo de la sucesión de los números enteros. En este caso vemos que la sucesión es infinitamente pero negativa. En este caso el límite estaría en el infinito negativo. Tampoco determinamos un término específico. Según tercer ejemplo, el ejemplo de esta sucesión conformado por los elementos 1, menos 1, 1, menos 1 y así de manera infinita. En el caso de esta sucesión no existe un límite determinado. Entonces, si comparamos los tres límites de que hemos hablado, vemos que en los dos anteriores hay un límite infinito y un límite en el menos infinito. Entonces tampoco podemos determinar un límite específico. Y en el caso de esta sucesión, tampoco determinamos pues un límite específico. Si decimos que el límite está en el infinito, no quiere decir que el límite exista. Siguiente sucesión, 1 sobre n. En este caso, lo primero que tenemos que hacer para estas sucesiones, que suelen ser un poco más complejas de determinar, es observar y calcular algunos de sus términos. Entonces yo les recomiendo calcular, por ejemplo, los 4 o 5 primeros términos de la sucesión, de tal manera que podamos observar su comportamiento. Entonces, observamos, calculamos, el primer término sería 1, el segundo sería 1 sobre 2, 1 sobre 3 y así sucesivamente. Si somos curiosos en la observación, vemos que cada vez que n crece, cada vez que n crece de manera infinita, cada uno de estos términos tiende a ser 0. Este cálculo también lo podemos hacer haciendo aproximaciones decimales si utilizamos una calculadora. Entonces podemos observar que cada vez el término de la sucesión que se calcula quiere llegar a ser 0, pero no implica directamente que sea 0, que nos vaya a dar 0 exacto, un 0 preciso. Decir que hay una aproximación, decir que hay una cercanía al 0, no quiere decir que los términos se vayan a dar exactamente 0. De hecho, ninguno de estos términos nos va a dar exactamente 0. Nos van a dar aproximados a 0. No van a ser exactamente iguales a 0 o mayores que 0. ¿Cuál sería entonces la conclusión en este caso? Ojo con este lenguaje, que es muy importante, hay que empezar a escribirlo y empezar a interpretarlo muy bien. Iniciamos con la escritura, hay que mirar cómo se escribe esto. Límite de la sucesión 1 sobre n cuando n tiende a infinito. El límite quiere llegar a ser 0. Eso es lo que aquí se interpreta, que se aproxima, que quiere llegar. Ahorita pues aclaraba esta parte. ¿Qué pasa en los siguientes casos? Por ejemplo, en este caso donde nos piden el límite de la sucesión 1 sobre n al cuadrado cuando n tiende a infinito. Miremos que esta es muy similar a la anterior, a 1 sobre n, pero esta n a la 2 crece más rápido que n. Entonces quiere decir que esta sucesión 1 sobre n a la 2 va a tender a ser 0 más rápido que 1 sobre n, más rápido que la anterior. Entonces el límite también es 0. ¿Y qué pasa en el caso de 1 sobre n a la 3? Pues este n a la 3 va a ser más infinito,
a medida que n crece, pues n a la 3 crece muchísimo más y al dividir 1 sobre n, pues 1 sobre n a la 3 también va a tender a ser 0 más rápido. ¿Cuál de estas tres funciones tiende a ser 0 más rápido? Lógico que esta última. Siguiente caso, siguiente sucesión, la sucesión b sub n, que es n más 1 sobre n más 2. Calculamos algunos de los términos y por observación, por conclusión, por aproximaciones, podemos observar que la sucesión tiende a ser 1. Cada uno de estos términos, si se aproximan, nos puede estar dando 0.7, 0.8, 0.9, 0.99, cada una de estas divisiones parciales que podemos hacer con cada uno de los términos. ¿Cómo se interpreta? A medida que n crece, se reemplaza. Recuerden que a n la utilizamos desde n igual 1, n igual 2, n igual 3, para hallar cada uno de estos términos como hicimos en la actividad pasada. Si n crece de manera infinita, quiere decir que cada uno de estos términos tienden a ser 1 cada vez que n crece. Esa es pues la interpretación. Entonces concluimos esta definición, esta interpretación. Límite de la función cuando n tiende a ser infinito, la sucesión, el límite, quiere llegar a ser 1. No va a ser exactamente 1, no va a ser mayor que 1. Los términos se aproximan a 1. Esa es la interpretación que se hace. Siguiente, C sub n, 1 menos 1 sobre n al cuadrado. Ojo con esta forma de operar esta resta. Entonces calculamos algunos términos y vemos que la conclusión es que el último término, los últimos términos, si lo calculamos de manera infinita, el término quiere también llegar a ser 1. Entonces, aquí estaría la conclusión. Límite de la función cuando n tiende a infinito, entonces es 1. De una manera intuitiva o de una manera, digamos, por observación, si observamos 1 sobre 2, vemos 1 sobre n a la 2, 1 sobre n a la 2, esta pequeña parte acá, esta pequeña parte de la sucesión, podríamos decir que esta parte tiende a ser 0, ya lo vimos arriba, ¿por qué? Entonces, si restamos 1 menos este 0, pues la sucesión tiende a ser 1. Miren esta conclusión que podemos sacar si aplicamos, digamos, estas tres definiciones o estas tres conclusiones que tenemos aquí al inicio. Otros ejemplos. Esta sucesión de 1 menos 2n cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasará entonces si n crece de manera indeterminada, de manera positiva hacia el infinito? Al multiplicar ese valor n que crece, multiplico por 2, pues va a ser un valor mucho más grande. Y si lo resto de 1, siempre nos va a dar una cantidad negativa, una cantidad infinita negativa. Conclusión, pues que entonces el límite de esta sucesión está en el menos infinito. Y se escribe, límite de la sucesión cuando n tiende a ser infinito es menos infinito o está en el menos infinito. Estos límites en el infinito, ahora hablábamos de que estos límites no son límites precisos, o sea que estos límites en realidad no existen en esta primera etapa, pues porque no hemos encontrado un límite específico, no se ha podido determinar el límite. Decir que el límite está en el infinito o en menos infinito no es decir que el límite exista. Pasemos a algunos puntos de la actividad de esta semana donde nos piden calcular o determinar algunos límites de algunas sucesiones. Repito que lo primero que hay que hacer es calcular algunos de los elementos que nos dan en la forma general. Entonces, el primer ejemplo sería esta sucesión. Reemplazamos a n la reemplazamos desde n igual 1, que nos daría el primer término, n igual 2 nos daría el segundo término y así sucesivamente hasta encontrar 5 o 4 términos que nos permitan ver el comportamiento de la función y poder sacar alguna conclusión para el límite. Conclusión en este caso es que el límite
va hacia el infinito, los términos van hacia el infinito, crecen de manera positiva. Entonces la conclusión es que el límite estaría en el infinito positivo. Siguiente ejemplo, la sucesión E sub n, desde n igual a 1 hasta el infinito, reemplazamos por cada uno de los términos y calculamos los elementos de la sucesión. Conclusión, por observación y por aproximaciones en una calculadora, ya dijimos que podemos también ahorita inicialmente para este método utilizar calculadora y ver las aproximaciones de los términos. ¿Cómo es el comportamiento decimal de estos términos? Conclusión, si seguimos haciendo los cálculos, entonces vemos que cada uno de los términos se aproximan directamente a 1. Repito, se aproximan, hay una aproximación, hay una cercanía, pero no quiere decir que estos términos en algún momento, si n sigue creciendo, vaya a dar exactamente 1, que hay una aproximación y que hay una cercanía a 1. Esa es la interpretación que se hace cuando escribimos esto. Entonces, ojo con la escritura y ojo con la interpretación. ¿Cómo podemos calcular el siguiente ejemplo de la actividad de una manera intuitiva? Este ejemplo que vemos acá. Podemos hacerlo de dos maneras. Pues la primera es calculando los términos. Aquí no calculé los términos porque lo voy a hacer de una manera más intuitiva. Ustedes lo pueden hacer calculando los términos y mirar si es verdad esta conclusión que saco acá. Este primer término de esta sucesión, este primer sumando de esta sucesión, lo puedo aproximar a 0. ¿Por qué? Ya arriba vi tres definiciones donde 1 sobre n, cuando n es infinito, da 0. La segunda que vimos es cuando 1 sobre n a la 2, n al cuadrado, también es 0, más rápido. Y la que más se aproxima al 0 cuando n crece es la sucesión 1 sobre n a la 3, que es esta. Entonces, si esta sucesión ya es 0, cuando n se hace infinita, pues porque si divido 1 sobre una cantidad que es grande, infinito, entonces esto es 0. Esto es 0. Y si le sumo 3, pues la sucesión siempre va a querer aproximarse al 3. De manera intuitiva hemos calculado esta sucesión. Más adelante, repito, vamos a trabajar con unos métodos un poco más algebraicos que tienen que ver con aplicar leyes de los límites, pero inicialmente en esta actividad se trata simplemente que el estudiante aplique este método de calcular los términos de la sucesión y poder hallar algún límite si existe en la sucesión.